Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con Martín Krause, con el patrocinio de San Martín. El capítulo 18 del libro La economía explicada a mis hijos se titula El gasto público. Qué enorme tema, ¿no? En 1789 Benjamin Franklin escribía una carta con una frase que luego pasaría a la historia. Dice: en este mundo nada es seguro salvo la muerte y los impuestos. Por lo menos desde que nuestras sociedades están regidas por un Estado, este siempre ha necesitado fondos para cubrir sus gastos, pero esos fondos no provienen solamente de los impuestos, y obviamente que tampoco han sido los gastos los mismos. A partir del siglo XX, el Estado en general ha asumido una cantidad de tareas adicionales a las que tradicionalmente servía. Antes se ocupaba básicamente de la seguridad, la defensa, la justicia, pero ahora se ocupa de la provisión de trenes, de servicios aéreos, hay gobiernos que tienen teatros, canales de televisión, radios, provisión de agua, electricidad, telecomunicaciones, energía, administran fábricas, campos, comercios, hoteles, parques, imprentas, agencias de publicidad, centros deportivos, en fin, una cantidad enorme de actividades. Todas esas, por supuesto, no son gratuitas, hay que de alguna forma pagarlas. En el texto van a encontrar una anécdota ahí de los viajes de Gulliver, en la cual visita la academia en la isla del Agado, donde hay un conjunto de científicos que están en un acalorado debate para ver cuál es el modo más cómodo y efectivo de recaudar dinero sin oprimir a los contribuyentes, lo cual es un tema que uno podría decir casi de imposible cumplimiento. Bueno, impuestos ha habido siempre, pero claro, en la medida que el Estado aumentó su volumen, la carga de los impuestos es cada vez mayor. Ahora, siendo esa carga cada vez mayor, también es cierto que pasado cierto punto, esa carga impositiva, bueno, siempre es un peso, pero pasado cierto punto termina perjudicando y destruyendo la actividad económica. Con lo cual genera dos efectos. O por un lado, la actividad termina siendo una actividad informal, donde busca evadir regulaciones e impuestos, o por otro lado, se reduce esa actividad porque directamente no se realiza. Esto ha sido ejemplificado con una curva de un economista contemporáneo que se llama Arthur Laffer, y por lo tanto se llama esta la curva de Laffer, en la cual muestra que más allá de un determinado nivel de impuestos, incluso se termina recaudando menos. Por estas dos razones, porque la actividad muere o porque la actividad pasa a ser informal. Con lo cual, se nota que en esos casos, en realidad, lo que tendría que hacer un gobierno es precisamente lo contrario, es bajar los impuestos. Bueno, en fin, no les gusta mucho hacerlo. La otra forma de financiar el gasto público que nacía en los impuestos es la deuda, es decir, que un país se endeude. Esa deuda puede ser externa o interna, es decir, puede tomar crédito con sus propios ciudadanos, digamos, normalmente lo hace vendiendo un bono, o puede tomarlo en el exterior, con lo cual es deuda externa. Bueno, miren, lo cierto es que la historia está llena de instancias en las cuales los gobiernos han incumplido el pago de sus deudas. Y uno de los más
terribles y sangrientos tal vez sea el caso de los templarios, esa orden religiosa que, como eran tan aguerridos, digamos, los reyes al principio y la gente le empezó a dar su dinero para que lo custodiaran, con lo cual empezaron a tener funciones como las de un banco. El gobierno de Francia, bueno, el rey de Francia le empezó a pedir dinero y endeudarse con los templarios y les hizo lo que ahora llamaríamos un terrible default, es decir, dejó de pagar, pero ¿cómo? Bueno, un día de la noche a la mañana los puso a todos presos y los degolló o los colgó a todos. Así que la cosa terminó realmente muy mal. Otra forma en la cual el Estado se puede solventar es, bueno, vendiendo activos, vendiendo cosas que tiene, a veces tiene cosas que no usa o que no debería tener o que son inútiles. Y por último queda esto que comenté anteriormente, que es lo de la emisión de moneda. En el texto van a ver un comentario sobre la obra Fausto de Goethe, donde Fausto aparece como disfrazado precisamente, Fausto el diablo, ¿no es cierto? Aparece disfrazado de ministro de Economía y el rey está con un problema para poder pagarle los sueldos a su ejército y el diablo, disfrazado de ministro de Economía, lo convence de que emita dinero, de que haga unas monedas falsas para pagarle y ya está. Y lo interesante de todo esto es que del cuento, esto de la historia de Goethe, es que el emperador no puede creerlo, dice. Y él dice, mire, usa estas palabras raras ahora, ¿no? Barrunto una fechoría, una monstruosa farsa. ¿Quién ha falsificado acá la firma del emperador? ¿Ha quedado impune semejante delito? Bueno, pero el asunto es que el ministro lo convence para seguir adelante. Y el ministro es precisamente el diablo, lo cual es una buena muestra de aquellos que efectivamente buscan financiar el gasto público a través de la falsificación de la moneda, ¿no? Una falsificación que el gobierno tiene permitido hacer, pero que si la hiciéramos cualquiera de nosotros terminaríamos en la cárcel, ¿no? Sin embargo, eso es lo que ocurre. Muchas veces el poder los ciega. Hay otra sección allí de otro cuento que es el de Príncipe y Mendigo de Mark Twain. Ustedes recordarán que la historia es que eran prácticamente iguales, el príncipe y un mendigo. Entonces el príncipe, que quería salir por las calles, le pide al mendigo de cambiar los lugares. Entonces el mendigo cambia de ropa y aparece vestido como el príncipe y va a una sesión de la corte donde van todos a pedirle dinero y él no puede creer, porque él es pobre, ¿verdad? Y tiene un sentido de la escasez. Y dice, ¿cómo puede ser que todo el mundo venga a pedir dinero si dinero no hay? Y le dicen, no importa, usted firme, después lo vemos, etc. Pero el mendigo, que ahora disfrazado de príncipe, sabe lo que es la pobreza y la escasez de recursos y no puede entender que eso ocurra allí en el poder. Bueno, muchas gracias. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas y aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con Martín Krause, con el patrocinio de San Martín.